Vamos a ver primeramente las herramientas que nos muestra la vista gráfica. A simple vista la vista gráfica no aparece nada, ninguna barra, ningún menú. Si lo presiono, esto no cambia el menú contextual. Por lo tanto, para ver el menú de la vista gráfica tenemos que presionar esta especie de flecha y ahí se abre el menú de la vista gráfica. Lo que hace la vista gráfica directamente es entregarnos los elementos desde un punto de vista algebraico, por eso se lleva su nombre de vista gráfica. Y las herramientas son el poder definir objetos auxiliares, es decir, hay ciertos objetos que nosotros utilizamos en la construcción pero no nos interesan, por ejemplo, para después de eso ver el objeto. Por ejemplo, construyamos este polígono particular y a mí no me interesa realmente que aparezcan los vértices, sino que lo que me interesa es directamente el polígono. Entonces lo que yo hago, o sea, me refiero dentro de la vista algebraica, lo que yo hago directamente es esto definirlo como un objeto auxiliar. Para poder hacer eso, si presionamos, no aparece esta opción, pero si presionamos este botón de acá, que es objeto auxiliar, significa que algunos objetos los podemos definir como objeto auxiliar. Y aquí nos apareció un nuevo menú que dice objeto auxiliar. Por ejemplo, todos los elementos que corresponden a vértices del polígono los vamos a dejar como objeto auxiliar. Una vez que ya están definidos los objetos auxiliares, si volvemos a presionar, vemos que siguen apareciendo dentro de la vista gráfica, pero han desaparecido de lo que es la vista algebraica. Es decir, no son elementos no relevantes para la construcción que hemos hecho en la vista gráfica, o que aparezca esta información dentro de la vista algebraica. Por eso se denominan como objetos auxiliares. La otra cosa es un orden de los objetos, la otra herramienta que nos entrega. La primera es por dependencia, es decir, cuáles son los objetos libres, cuáles son los objetos independientes. Por ejemplo, acá los objetos libres vendrían siendo directamente los puntos, y los segmentos dependen del objeto de estos puntos, de estos vértices que nosotros hemos definido. Vamos a sacar la opción de objeto auxiliar para que se pueda apreciar de mejor manera. Entonces sacamos esa opción y vemos el tipo de objeto correspondiente, dependencia, la dependencia. Entonces tenemos que los objetos libres vienen siendo directamente el A, el B, el C y el D. Los objetos auxiliares, bueno, en este caso no tenemos definido, y los objetos dependientes vienen siendo el segmento A, el segmento B, el C, el D, y además de eso el polígono. ¿Y de quién dependen esos elementos? Del vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, elimino el punto B, desaparece el polígono. Por eso que se llaman objetos de tipo dependiente, y eso nos permite de alguna manera trabajar de mejor manera nuestros elementos cuando queremos eliminar algo, para saber si directamente eliminamos el punto va a desaparecer algunos de los otros objetos o no va a afectar absolutamente en nada. Eso es lo que nos interesa.